Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Vladimir a la Carta. Hoy vamos a hablar del tema económico, de la vida del sector empresarial venezolano y del proceso electoral que va a tener lugar el mes de julio, creo que es, ¿no?, en Fedecámaras para seleccionar a su nueva junta directiva. Y nos acompaña por eso Felipe Capozolo, quien es dirigente empresarial venezolano. Ustedes lo conocen, actualmente también está en la directiva de Fedecámaras y aspira a ser su presidente, ¿no? Así ¿Cómo estás, Felipe? Entonces, ya venir hace muchos años, de que yo te conocí, yo dije, este hombre va a ser el candidato a Fedecámaras algún día. Lo tuviste en Consecomercio, ¿no? Sí, correcto, muy bien. Bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí en tu programa y de dirigirme a la audiencia, que nos pueden ver también el día de hoy. Sí, bueno, tengo una carrera de consideración, tengo ya más de 20 años de carrera en gremios y tuve la oportunidad de ser en el 2019, los años de pandemia, presidente de Consecomercio. Sí, en los últimos 4 años he ocupado 2 vicepresidencias en Fedecámaras y ahora, bueno, junto a un equipo de profesionales que me acompaña, estoy optando a la presidencia del gremio para dirigir a Fedecámaras en los próximos 2 años. El rol de Fedecámaras en la Venezuela de hoy, porque vimos una Fedecámara, por ejemplo, vimos la Fedecámara de Carbonestanga, por poner un extremo, y ahora estamos en la Fedecámaras de Adán Celis, pasando por todos los matices que hemos conocido. ¿Cuál es el rol que le corresponde a la Fedecámara post-Celis? Bueno, entendamos que no somos ni los seres humanos ni las instituciones somos entes estáticos, estamos en constante cambio. Entonces, lo primero que yo tendría que decir que la misión de las instituciones, sean públicas o sean privadas, también es gestionar el cambio del entorno y adaptarlo pues para buscar el mayor beneficio, sea de sus afiliados, sea de la ciudadanía. En el caso específico de Fedecámaras, nosotros tenemos bien claro nuestra necesidad y nuestro rol de generar puentes de interlocución, buscar lo máximo posible en interlocución para generar los cambios necesarios para que la empresa privada venezolana pueda florecer. El movimiento empresarial es una columna importante en el país y es el principal generador de empleo, sobre todo empleo sostenible y de cara al futuro, de cara a los retos económicos que tenemos en el futuro en el país. Por lo tanto, bien vale la pena a partir de este momento empezar a luchar por generar espacios, por generar oportunidades que se reviertan hacia la sociedad en forma de inversión y empleo. ¿Aprendió Fedecámaras la lección con respecto a su participación en eventos políticos? ¿Tiene claro Fedecámaras en qué espacio de la política puede moverse, en cuál espacio no debe moverse? Mira, creo que todos tenemos historia, las instituciones también tienen historia y es deber de todos aprender de los errores del pasado y sobre todo pues formular nuevos planes y formular nuevas maneras de hacer las cosas para que el futuro no se repitan, estas situaciones que se han podido vivir en algún momento. Nosotros tenemos bien claro que no somos un actor político partidista, pero sí somos un actor político que refleja el sentimiento y las necesidades del empresariado en Venezuela. Por lo tanto, estamos prestos a hacer política. Nuestra visión de la política es la comprensión económica y la generación de soluciones en materia económico, financiera, empresarial, productiva. Nosotros vemos desde ese punto de vista el desarrollo del país, comprendemos la situación desde ese punto de vista y somos muy conscientes de que tenemos un rol social. Lógicamente no competimos con el Estado en el sentido de que el Estado tiene unas funciones socioeconómicas bien definidas y de mayor profundidad y que muchas veces no colidan con las nuestras. Pero nosotros tenemos la tarea de generar empleos dignos, bien remunerados y de contribuir a que la población económicamente activa venezolana pueda regenerarse y pueda también regenerar esa masa crítica, esa masa económica que consume también, retroalimenta el sistema consumiendo nuestros productos. Precisamente uno de los grandes retos que nosotros estamos planteando en este momento es desempolvar ese viejo desideratum, que lo decía mucho Masazavala, vamos a diversificar la economía. Estamos también retomando la necesidad de elevar el ingreso real del venezolano, devolverle al venezolano el poder de compra, el poder de ser un agente económico que decide y que cambia realidad. ¿Por qué no se ha logrado eso, Felipe? ¿Por qué no se ha logrado devolver al venezolano el poder de compra? Y bueno, con todo lo que implica ello para la vida económica del país, incluso para la propia vida de las empresas. Una empresa con una población que no tiene poder de compra, pues
una empresa que no tiene mucho futuro. Bueno, hay muchos factores económicos que influyen y sobre todo políticos, pero yo te quiero hacer este símil. Venezuela es así como un muchacho que está entrando en la adolescencia, está mal criado y todavía no quiere dejar atrás las prácticas de cuando era niño. Nosotros estamos en ese proceso de transformarnos de una economía únicamente petrolera, monoproductora. Estamos sufriendo esos dolores de crecimiento que enfrenta el adolescente para convertirnos en una economía más independiente. Como sabemos en la vida, la independencia hay que ganársela y hay que atravesar precisamente los procesos de la vida para poder ser independiente en todo sentido. La independencia en Venezuela es que realmente el Producto Interno Bruto, para decirlo en términos económicos, tenga una mayor composición de aporte de la economía privada, porque esa economía es más productiva, porque esa economía es más conveniente, porque esa economía es la que impulsa realmente el desarrollo de las naciones. Y esa economía, al final, fortalece la institucionalidad y permite que la institucionalidad de los países se aboque más a su rol y profundice más su rol esencial y radical en el buen sentido de la palabra. Y al día de hoy, en el mundo es bien sabido que el indicador por excelencia de las naciones que triunfan es la institucionalidad. Entonces tenemos que cumplir nuestro rol. De nuestra parte, nosotros somos movimiento empresarial privado, pero tenemos un rol institucional. Mira, ¿con quién es más difícil la relación o ha sido más difícil la relación, Felipe? ¿Con Hugo Chávez o con Nicolás Maduro? La relación del sector empresarial. O más o menos. Bueno, son dos momentos históricos distintos. Es un talante tal vez parecido entre un personaje y el otro, dos posiciones de poder también muy distintas y en general dos países muy distintos. Hoy en día buscamos siempre mejorar las relaciones, también somos conscientes de que somos más necesarios. Tal vez en el otro formato de Venezuela no estábamos pendientes de mejorar las relaciones, sino tal vez de afianzarnos en nuestras posiciones y ser más confrontacionales, pero también éramos menos necesarios. Entonces hay que saber calibrar ahí, hay que carburar la mezcla exacta para poder hacer política de alto nivel con el gobierno que te toca. Tenemos que hacer con lo que tenemos y bueno, tenemos objetivos muy claros acerca de lo que queremos hacer. Fíjate que a Nicolás Maduro queremos entregarle en sus manos un plan nacional de inversión y empleo. Esa es nuestra propuesta centro. Y a lo interno, ese plan nacional de inversión y empleo va a venir de la mano de nuestros afiliados. Vamos a desencadenar una gran discusión nacional en las bases de Fedecámaras del movimiento empresarial acerca de la evaluación de disponibilidades para inversión, disponibilidad de proyectos para generación de oportunidades y disponibilidad de empleos hoy y potencialidad de empleos creados mañana con los estímulos necesarios, con los espacios de desregulación necesarios que nosotros pretendemos plantearle al país. Hay varios aspectos que podrían ser un obstáculo o que lo son, de hecho, ¿no? En el caso concreto de la inversión, es el cuadro de sanciones que pesa sobre la economía venezolana y sobre el país como tal. Eso es un elemento que espanta quizás a muchos inversionistas, ¿no? Tanto nacionales que puedan venir de traer capitales que están en el exterior, como de inversionistas extranjeros. Y bueno, un asunto que también ha sido muy polémico, hay quienes consideran que es una ley beneficiosa, otros que no, que es la legislación laboral. Pero otro aspecto también que es, por ejemplo, el hecho de que se ha desalarizado la remuneración del trabajador. Son tres aspectos muy complicados. Sí, agradezco la apertura en estos temas. Mira, tú tienes factores externos que no siempre dependen de lo que tú puedas hacer. Y dejemos claro algo, aquí estamos optando a dirigir Fedecámaras, no la presidencia de la República. Entonces es bien distinto el poder fáctico que tiene un personaje y el poder fáctico que tiene otro, a pesar de que quieran vender algo que no es cierto o quieran vender un poder que realmente no existe, ¿no? Nuestra herramienta es el discurso, nuestra herramienta es persuadir a través de los argumentos, persuadir a través de las ideas y mostrar evidencia de que es conveniente y bueno para el país lo que nosotros queremos proponer. Ahora bien, sobre los factores externos te puedo decir, es bien sabido, ya está documentado, inclusive por la academia, que las sanciones no son beneficiosas para ningún país, sobre todo los modelos de sanciones económicos y financieros terminan dañando a la gente más desposeída de la sociedad. Eso es un hecho. También es un hecho que nosotros podemos avanzar en un proceso de diálogo profundo y constructivo, buscando soluciones para desregular también el hecho económico a lo interno.
Entonces ahí hablamos de los espacios para la empresa privada y hablamos de transferencia de activos improductivos del sector privado, del sector público al sector privado. El sector público tiene que endeudarse constantemente en el Banco Central para pagar nóminas de empresas improductivas. ¿Por qué no transferimos esas empresas al sector privado? Por ejemplo, y es un ejemplo, luego una ley de inversiones que favorezca las inversiones internacionales, pero también que genere los incentivos para los que ya estamos aquí, para los que ya invertimos, para los que nos comimos las verdes. Han habido formatos recientes, incluso del gobierno de Chávez, donde han habido incentivos vía trámite de ley de impuestos sobre la renta para invertir, y hay inversiones concretas en toda Venezuela, por cierto, hablando de regiones. Tú tocas el tema de la ley del trabajo. Tengo exactamente 4 años trabajando en las comisiones de diálogo social que tiene Fedecámaras, donde intercambiamos constantemente con los sindicatos, con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. He participado en diálogo social durante los últimos 4 años en mis 2 vicepresidencias. Aquí y en Ginebra también, donde se bate el cobre. Y el reto que nosotros tenemos en este momento y que queremos abordar mano a mano con el gobierno y con los sindicatos, porque son parte de la mesa, es hablar acerca de cómo elevar el salario del venezolano. Eso es el primer punto. Es un desideratum de prácticamente yo a veces escucho toda más, la sociedad. A lo mejor lo que voy a decir es una exageración, pero en mi caso me pasa. Yo a veces escucho más a dirigentes de Fedecámara hablar de la necesidad de un salario mínimo adecuado que a dirigentes sindicales. Pero es que si tu país no está bien y tu colaborador o tu trabajador no está bien y tu mercado no está bien, tú no tienes razón de ser, tú no tienes razón de existir. Nosotros nos debemos también a la gente, nosotros nos debemos a la sociedad a la cual le estamos prestando beneficios, bienes y servicios. Y cuando generamos una solución, a pesar de que mucha gente crea lo contrario, pero la solución es para todos. Cuando un empresario resuelve para toda la sociedad. Volviendo al tema de las necesidades, que son 3 específicamente. Elevar el salario, a pesar de que esto es muy importante. El salario mínimo no depende de la empresa privada. Es una prerrogativa del Estado, lo respetamos. Consideramos, sí, que debería ser más alto. Buscar balance entre la salarización y la bonificación. Buscarle también formalidad a ese balance. Hay una aspiración en todos los venezolanos de que haya balance, se suba la salarización, baje un poco la bonificación y avancemos hacia un sistema que nos lleve a la tercera interrogante o el tercer problema, que es cómo va a ser el ahorro prestacional en Venezuela. ¿Cuál es el modelo de ahorro prestacional para un país de hoy que tiene una ley de ayer? La ley del trabajo de hoy es de un país que ya no existe. Entonces, ¿cómo es el ahorro prestacional? Sobre todo para llegar al clímax del asunto, la seguridad social. ¿Cómo alimentas la seguridad social? ¿Cómo defines ese ahorro prestacional para llegar allá? Bueno, entonces hay que avanzar. Es un problema que el Estado, Felipe, no ha podido resolver en los últimos 40 años por lo menos, 50, que se ha debilitado mucho. Pero primero el salario, pero en segundo lugar la seguridad social. El seguro social es un entelequia, realmente no cumple la finalidad para la cual fue creado. Y aquí se sustituyó el sistema, había un sistema de pago de prestaciones por un nuevo sistema que al final tampoco resuelve el problema porque terminó empobreciendo a los trabajadores. Fíjate cómo se ha desalarizado, sobre todo en la administración pública. Bueno, tal vez a veces los hombres de Estado y de empresa y también de los sindicatos a veces somos un poco arrogantes al respecto de la historia y tenemos que bañarnos un poquito las tres patas de la mesa, bañarnos con un poquito más de humildad y reconocer lo pequeño que somos ante la historia y irnos y abocarnos a resolver problemas prácticos del día de hoy y más específicos. Cerrar un poco el volumen de control, resolver los problemas que tienen los trabajadores, entender que la solución del trabajador no puede significar el problema del empresario y entender que hay que buscar balance para que todos podamos salir adelante. Hay una cosa que está clara en la Venezuela de hoy, tenemos que salir adelante todos juntos de la mano. Aquí no hay posibilidad de que salga solamente un sector sin que el otro salga. Entonces, nosotros estamos bien claros de que la comunicación de Fedecámaras y de la columna del sector empresarial es 360 grados. Es importante la interlocución con el Estado, con el gobierno que regenta el Estado, por supuesto que sí, son el ente regulador. Ellos regulan, nosotros somos regulados, ponen impuestos, nosotros pagamos, ponen normas, nosotros las cumplimos. Esa es la relación. Por cierto. Pero también con todos los actores sociales, con los sindicatos. También se necesitan sindicatos que sean representativos y fuertes para poder abonar en institucionalidad en el país. Y el resto de los actores sociales también, la gente. El próximo presidente de Fedecámara tiene que hablarle también a la gente, porque tenemos un mensaje para la gente. Queremos explicarle nuestra realidad a la gente.
Mira, Fedecámara es la organización de los ricos de Venezuela. No, para nada. Los ricos no están en Fedecámara. Te quiero comentar que lamentablemente no hay data sólida en Venezuela, pero nosotros estamos ciertos de que en Latinoamérica el 99% del tejido empresarial son MIPYMES, micro, pequeñas, medianas empresas. Y estamos seguros de que con los cambios adecuados y los espacios adecuados, Venezuela puede avanzar hacia esa realidad. Y 75% de las empresas son familiares. Sí hay grandes empresas, sí hay empresas de tradición que también aportan muchísimo al PIB, son necesarias también, pero el grueso del empresariado y el grueso de la gremialidad que trabajamos porque el empresariado salga adelante, tenemos visión desde la más pequeña hasta la más grande, pero muchos nos desempeñamos en la micro, pequeña y mediana empresa. Te iba a preguntar, me fui por otra vía, sobre ese 9% que se está descontando a los empresarios para la seguridad social. ¿Qué información tienen ustedes de ese dinero? ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Se está dedicando realmente para lo que fue creado? Mira, Vladimir, fíjate que yo creo que la respuesta sobre cómo se administra una partida que corresponde al Estado debe responder por ella quien lo está administrando. Son ellos los llamados a decir en qué están utilizando ese dinero y de qué manera está permeando ese dinero hacia la población. Nosotros esperamos que de verdad sea de la mejor manera y que esté beneficiando a la mayor cantidad de personas. Desde nuestra perspectiva, sí, nosotros tenemos que decir que tenemos que normalizar un poco todo el tema de lo que son los aportes sociales de las empresas, porque al final son costos y que para nosotros es muy deseable que mecanismos como este del 9% pasen siempre por la aprobación de las bases también del empresariado. Porque muchas veces te encuentras en la realidad nacional por la premura y también por, digamos, el modelo de relacionamiento que se ha tomado en Venezuela o que hemos adoptado en los últimos tiempos en Venezuela. Te consigues con la noticia o te consigues con el decreto o te consigues con la norma sin haber sido consultadas las bases y sin haber hecho una consulta profunda alrededor de lo que podría significar eso para la empresa privada. Fíjate que hoy en día uno de los grandes problemas que queremos conversar con el Estado es desmitificar algunas ideas que hay sobre la empresa venezolana, como que, por ejemplo, nosotros ganamos mucho o que tenemos márgenes de usura cuando nosotros producimos. Eso no es cierto. Si tú ves las hojas de costo de las empresas venezolanas, te empiezas a conseguir en la parte alta cosas interesantísimas, como por ejemplo capital humano calificado, que no está de repente bien remunerado de acuerdo a las circunstancias, lamentablemente, y que quisiéramos que eso se cambiara, que eso se elevara. Te consigues máquinas que están trabajando, te consigues gente que está trabajando muy duro con la tecnología que tenemos aquí y que lo podemos hacer hasta mejor que cualquiera que lo hace en otro país. Resulta que cuando vas a la parte baja, la parte que nadie quiere ver de esa hoja de costo, te empiezas a conseguir ley del deporte, ley de la LOCTI, ley del IGTF, ley del IVA con retención especial cada 15 días, permiso de ambiente, permiso de esto, del otro y del otro, ¿correcto? Entonces todo eso empieza a mediar la competitividad de las empresas. En el caso del sector comercial, por ejemplo, tú que vienes del sector, ¿cuál es la cantidad de impuestos que hay? ¿Tiene más o menos establecido? Sí, por supuesto que sí. Mira, siendo conservador, yo a veces hasta lo hago para medir un poco el entorno. Se habla de que el ingreso operativo de las empresas, hay empresas que más del 50% se va en obligaciones y cargas fiscales, para no usar el término que se usa por ahí coloquialmente, ¿no? Entonces, pero cada vez que yo digo eso, la gente salta, no, es 55%, es 60%, en mi caso es más, depende de tu sector, más regulado, menos regulado. Acuérdate que tienes una realidad industrial, comercial, de prestación de servicios, de todo lo que tiene con el turismo. Entonces, mira, si tú te comparas con cualquier otro país, resulta que estás trabajando más, estás ganando menos y eres menos competitivo. ¿Cuál es el drama de la baja competitividad? El drama de la baja competitividad es que empleas menos gente, llamas menos inversión, eres menos atractivo para la inversión y le das menos oportunidades a la gente. Entonces, veámoslo desde el punto de vista del beneficio para el país. Si vamos a entregar un plan de inversión y empleo, claro que tenemos que discutir cuáles son las leyes de inversión, leyes de transferencia de activos, la ley del trabajo, tenemos que hablar de política pública. El trabajo, por ejemplo, la LOCSIMAT. Debe cumplirse porque eso ya son estándares internacionales que deben estar allí, pero no puede representar un reto insalvable para las empresas. Y deben haber estatutos especiales de acuerdo al tamaño de las empresas. Deben haber estatutos y exenciones y normas especiales también para las pequeñas empresas, porque son importantes. Las pequeñas empresas de hoy tal vez es la gran empresa de mañana. Claro. Y al final son todos contribuyentes.
La mejor propuesta que nosotros le podemos hacer al Estado venezolano es crear una empresa nueva. La mejor propuesta, el mejor regalo que le podemos dar nosotros al presidente de la República es presentarle un nuevo emprendedor, porque tienen un nuevo contribuyente. Hay que crear las condiciones de formalidad. Y en eso caigo, porque la formalidad en Venezuela tiene que empezar a ser política de Estado. La regionalización para fomentar a las pymes locales debe ser política de Estado. Y allí queremos utilizar a nuestro ecosistema de cámaras para detectar talentos, oportunidades, generar proyectos, bolsa de proyectos y cruzarlos con las oportunidades. Felipe, la privatización de empresas del Estado, ¿debe irse a una política de privatización de empresas? Mira, la palabra privatización per se nos lleva por un camino de la conversación donde vamos a conseguir muchos obstáculos. Yo te quisiera proponer la palabra cooperación pública-privada y evaluación de los problemas en función de las capacidades de aporte de cada uno de los sectores. Hay muchos sectores donde la empresa privada puede ponerse al servicio del país. No se trata de una parcialidad política, se trata del servicio del país. Por ejemplo, el sistema eléctrico. Ahí se han hecho propuestas concretas, una de ellas muy importante, la de la Cámara de la Construcción. Pueden hacerse más propuestas. Podemos dar espacio. Sectores exitosos en Venezuela, telecomunicaciones. En Venezuela hay un sistema de telecomunicaciones apoyado en la empresa privada que está funcionando. Entonces, ¿por qué no extrapolamos eso a otros sectores? Tú muchas veces recorres el país hasta la zona más recóndita. No hay servicios, no hay agua, no hay electricidad, no hay ni siquiera dónde quedarse. Pero hay señal, pero hay operadores de internet. Entonces, ¿por qué no emulamos un poco eso en beneficio de la gente? ¿Por qué no avanzar hacia unos procesos de desregulación? Nosotros admitimos la participación del Estado como ente regulador, claro que sí, pero también él puede ser un propulsor de la economía. ¿Le hace falta al gabinete del gobierno de Maduro un empresario? Mira, esas son prerrogativas que tiene el gobierno. Yo creo que los gobiernos necesitan hombres y mujeres de Estado. En el pasado hubo muchos empresarios. Hombres y mujeres de Estado que pueden o no venir de la empresa privada, pueden venir de los sectores sociales, pueden venir de los sindicatos, pueden venir de las academias, pero ciertamente hace falta venezolanos que seguramente están allí también con visión de Estado y visión de futuro. El Partido Comunista, que lidera Oscar Figuera, y perfecto que lideran ellos, que no tiene la tarjeta electoral, pero que es el legítimo Partido Comunista de acuerdo a su tradición y a quienes lo componen, ha dicho que hay un gobierno en Venezuela en este momento, un gobierno de Fede Cámara y Maduro, que Fede Cámara está gobernando con Maduro, con las políticas que afectan a los trabajadores, etcétera. Más o menos como se decía en el pasado que había un gobierno de Carlos Andrés Pérez Fede Cámara, por ejemplo. No, el presidente Fede Cámara no tiene ningún tipo de poder fáctico en Venezuela. Aquí lo que ha ocurrido desde los últimos 5 años es que no hemos sabido llevar la nueva etapa de nuestra relación, manteniéndola en los límites institucionales donde deben estar, los límites profesionales y manteniéndola en los límites estratégicos. Nosotros pasamos, yo fui partícipe. ¿Eso ocurrió por culpa del gobierno o por culpa de Fede Cámara? Eso ha ocurrido por la inmadurez institucional que tiene este país. Nosotros hemos pasado desde en el año 2021, donde llegamos al punto más bajo de la economía, donde empezaron a ocurrir los intercambios. Era yo presidente de Consecomercio. Empezaron a ocurrir intercambios intensos con la vicepresidencia, con el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía, Banco Central. Ocurre ese nuevo encuentro y pasamos de unas relaciones totalmente de desconfianza, donde no se puede avanzar por la desconfianza imperante para dar los primeros pasos, al día de hoy donde no se logra distinguir las relaciones personales de las relaciones institucionales. Entonces, nosotros tenemos que dejar claro que las instituciones necesitan hombres y mujeres de Estado que no puedan ser sujetos a influencia alguna que no sea la de sus bases. No puede quedar duda de que en las relaciones interinstitucionales en este país no puede haber duda de que una persona pueda ser influenciable por precisamente su interlocutor. Y nosotros tenemos que avanzar hacia un modelo institucional totalmente. Que la actual directiva de Fede Cámara o el actual presidente de Fede Cámara es influenciable por el gobierno, es influenciado por el Podemos gobierno. decir que se ha hecho atractivo en el ambiente quién tiene el teléfono y quién llega, pero de aquí para allá, pero de allá para acá entonces no llegan las soluciones. No llegan las consultas, no llega la participación de base y nosotros tenemos que avanzar con una agenda pública clara e inclusiva donde participen las bases de Fede Cámara y donde participen sobre todo las regiones. Una agenda que pueda tener seguimiento, una agenda que se le pueda hacer seguimiento y sobre la cual deba responder frente a tu membresía, donde la cual deba responder frente a tu institución. Entonces no se trata de un club de amigos,
Se trata de instituciones que se están relacionando para generar desarrollo documentable, al cual se le puede hacer seguimiento. Felipe, aquí hay participación de la audiencia. Buenos días, nos saluda Antonio Montero y Francisco Bravo pregúntale cómo están haciendo con la consultoría económica tras la persecución al conocimiento hoy en Venezuela. Se habla pues de la detención de algunos economistas, que ha habido algunas, bueno, el primero de ellos, por supuesto, Rodrigo Cabeza, pero no sé si está asociado a otros nombres que se han mencionado también en distintas publicaciones de actores del mundo académico que estarían siendo sometidos a persecución o detenidos. Mira, para ser estrictos con el tema, nosotros no tenemos comunicación oficial al momento de que haya algún detenido relacionado con nuestra federación, salvo el caso de Noel, el expresidente Noel, que está detenido, que, bueno, bien sabido, Noel Álvarez, que está detenido, lleva varios meses detenido y nosotros estamos muy interesados, pues, en saber sobre sus condiciones. Más allá de Noel Álvarez, no puedo dar ninguna información porque no la tengo a la mano. Aquí te pregunto, señor Capozolo, una pregunta. ¿Usted le habla con la verdad a sus empresarios? Sí, para empezar, soy empresario, entonces hablo con la verdad y me gusta también que me hablen con la verdad y me gusta ser inclusivo y participativo y a mí también me gusta que me incluyan también. Y creo que a este país le hace falta un baño de inclusión urgentemente en todos los sectores y en todas las instituciones, sean públicas y sean privadas también. O sea, que eso de, por ejemplo, de la democracia no es solamente una exigencia del gobierno, sino también a los gremios. No, la democracia se construye y la democracia tiene costos. Si vamos a ver la historia de todos los países del mundo, sobre todo la nuestra, democracia no es barata. La democracia costó muchas cosas, costó sudor, lágrimas y otras cosas más también. Así es. Pero ¿cómo vamos a comprar con este sueldo? A don Irán tenían por aquí. Y te saluda Puchi Anauco desde Chile, de Santiago de Chile. El asunto salarial es un asunto clave, ¿verdad? Te pregunta aquí, fíjate, yo no sé por qué pregunta, pero una pregunta, señor Capozolo, ¿viaja durante las vacaciones del Caribe? Mira, Vladimir, ¿no te has ido de rumba este fin de semana? No, pero la semana que viene creo que hay una cuestión esa que llaman bajo el árbol, que a lo mejor vamos a transmitir el programa desde allá, que es de salsa. A mí me gusta. Si me permite, hay que viajar a nuestro Caribe, a Margarita. Claro, hay que ir a Margarita. Mira, la playa de Los Ángeles está muy, muy buena. Aquí mi esposa practica ahí mar abierto y ahí está chévere esa playa. En Venezuela el 90% de los empresarios son testaferros, de paso violan las leyes, explotan al personal y ya no respetan la ley del trabajo, dice Antonio Montero. ¿Qué opinas de esa aseveración? Mira, es una generalización muy grave la que hace el señor. Hay que ponerse en los zapatos del pequeño empresario en Venezuela, de ver cómo cumplir una ley que es incumplible desde muchos puntos de vista, y más bien hay que resaltar los esfuerzos que se están haciendo para remunerar de la mejor manera a los trabajadores. Si tú le preguntas a cualquier trabajador que está en una empresa privada, compáralo con cualquier otro sector del país y está siendo mejor remunerado, y muchas veces, y todavía inclusive a veces con bonificaciones de moneda dura, que también son una ayuda importante pues para los trabajadores. No en todos los casos, pero hay casos donde esto se puede verificar. Siempre hay la intención del empresario venezolano de remunerar bien. Siempre hay la intención, y hoy más que nunca hay la conciencia social por parte del empresario de que eso es una necesidad para que el país avance. Una pregunta, ¿ustedes tienen una idea de cuánto es el diferencial entre el sueldo que paga el sector privado y el sector público? Digamos, algún porcentaje, por ejemplo. Bueno, fíjate, en la última consulta, lo interno de la federación que nosotros pudimos hacer, tú tienes ahí, dependiendo del posicionamiento y de la calificación del trabajador, tú tienes promedios que arrancan desde los 180 a $200 y que pueden terminar en función de las gerencias y las obligaciones y las responsabilidades que tenga un trabajador en mucho más, pues cifras inclusive mucho más elevadas, 10 veces más elevadas inclusive. Ahora, ¿qué es lo importante? Que si tú lo comparas con el sector público, bueno, eso es información pública, puedes fácilmente comparar que no hay punto de cercano de ninguna manera allí entre esos dos esquemas de remuneración. Ha vuelto a surgir la idea o la propuesta de la dolarización total de la economía venezolana. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Mira, más que estar o no de acuerdo, nosotros lo que necesitamos en Venezuela es estar en un ambiente donde la moneda sea fuerte y sea estable. Se ha hablado mucho recientemente del famoso diferencial cambiario. Ahora le ponen ese nombre. Si nos vamos a estricto senso de los conceptos, eso al final es inflación.
Y es inflación estructural y es inflación que inclusive es en dólares. Nosotros lo que necesitamos en Venezuela, y lo necesita el empresario, lo necesita el ama de casa, el trabajador, lo necesita el joven, el que quiere estudiar, el que quiere procesar. Nosotros necesitamos un país sin inflación. Y por supuesto, si nuestra moneda, el signo monetario es el bolívar, pues que tener un bolívar estable, fuerte, que no sea sujeto de devaluaciones constantes y continuas que hagan perder su valor adquisitivo. No puedo desmerecer que en momentos de crisis, justamente en la pandemia, una apertura y una dolarización del país resolvió problemas. Eso está en la historia, eso está allí, eso no es una mentira. Entonces, si la vocación de todos los que estamos aquí hoy, con roles protagónicos dentro del país, es resolver problemas, hay que buscar la herramienta y resolverle el problema a la gente, sea cual sea la herramienta. Mira, ¿cuáles mesas en este momento están activas entre el gobierno y el sector empresarial, Felipe? Mesas de conversación, de diálogo. ¿Cuáles son las mesas estas de trabajo? Porque tú debes haber asistido a muchas reuniones en las cuales se crearon mesas, que si la mesa para las importaciones, que si la mesa para la creación de las zonas económicas especiales, la mesa para reducir los trámites para el registro de empresas, etcétera. ¿Cuántas de esas mesas están activas? Bueno, fíjate, lo más emblemático es el diálogo social que está instalado permanentemente, pero con todos los ministerios hay interrelación directa, digamos, a diario, de manera muy intensa. Sí tenemos que señalar que tal vez sería conveniente para el país que más que ser mesas o relaciones participativas o de información unidireccional, empecemos a generar mesas donde haya más debate, más intercambio y más análisis conjunto. Yo creo que en Venezuela se ha perdido a todo nivel el debate como herramienta de desarrollo en todas partes. Yo creo que nos haría bastante bien empezar a debatir ideas, empezar a debatir sobre la hoja de costo de las empresas, empezar a debatir sobre la conveniencia de tener unas remuneraciones mejores en el país y eso no es gratis. Eso viene de hacer cosas y de generar cambios para que las empresas sean más productivas. Eso viene realmente de generar políticas para que tengamos mayor acceso a los mercados internacionales. Eso viene de generar y mejorar condiciones para el mercado interno. Eso viene para valorizar al inversionista venezolano, generarle los incentivos. Entonces, tenemos muchos canales de interrelación y nos sacamos fotos en conjunto en muchos ambientes, pero bien valdría la pena que nos tracemos una gran agenda nacional pública de amplia participación, que sea verificable, que se le pueda hacer seguimiento para saber hacia dónde estamos yendo y que se puedan introducir temas y que puedan llegar actores. También hay múltiples actores a esa agenda. Nosotros estamos planteando de una manera seria y concreta en Fedecámara democratizar el acceso a las fuentes de influencia. Democratizar el acceso a la fuente de influencia, incluir a todas las regiones en ese diálogo. ¿Cuáles son las fuentes de influencia? O sea, los contactos con el gobierno, por ejemplo. Bueno, ese es el único que muchas veces hay compañeros empresarios que piensan que lo único que importa es hablar con el gobierno y se les olvida que la aceptación social de quien compra tu producto es tan importante como la interlocución con el gobierno. Entonces, en nuestra administración en Fedecámara, nosotros vamos a profundizar ese diálogo con el gobierno, vamos a profundizar la generación de propuestas concretas que vienen de nuestra realidad, que por cierto van a ser muy legítimas y van a ser muy razonadas porque van a estar apoyadas en argumentos técnicos de contundencia y de peso, pero sobre todo van a estar apoyadas porque parten desde la defensa de la integridad de la institución gremial, que parten de la individualidad, de la autonomía institucional, y eso le va a dar más legitimidad a esas propuestas. Felipe, tú que has dicho todas estas cosas, te pregunto, ¿el gobierno tiene preferencias de cara a las elecciones en Fedecámara? ¿Tiene algún candidato o algunos candidatos que le resultan más simpáticos o menos simpáticos que tú? No, es mi deber pensar que el gobierno tiene que actuar de la manera más institucional posible y no tiene ninguna preferencia. Todo tiene su corazoncito, pero al final creo que al gobierno le interesa que los más capacitados, que las mejores ideas y sobre todo los que tengamos posiciones claras sobre la autonomía institucional de lo que debe ser un país para poder cooperar institucionalmente de manera efectiva y productiva, es lo que más le conviene al país. Yo creo que a nadie en ninguna instancia le interesa tener, por lo menos en las empresas es así, a alguien de actitud complaciente. Eso no te aporta nada. El que se pone al lado tuyo con actitud complaciente y a convertirse en un megáfono, un transmisor de sencillamente lo que una posición dice, realmente no le aporta nada al país. Aporta al país el que tiene pensamiento crítico, aporta al país al que hace consultas de base, aporta al país al que tiene conocimiento del terreno y luego lo plasma en ideas
para todos. Yo quiero insistir en esto. Cada vez que un empresario resuelve un problema, se lo resuelve al gobierno, se lo resuelve a la empresa, se lo resuelve a los trabajadores y en definitiva a todo el país. ¿Es cierto que la economía ha crecido 16 trimestres seguidos? Gilberto Romero pregunta eso. Oye, eso habría que preguntárselo a quien dio esas cifras, ¿no? Eso, yo lo que le puedo decir es un hecho y todos los economistas que hemos consultado convergen en esto, un análisis comparativo. En el año 2021, nosotros llegamos al punto más bajo de la economía en la era netamente petrolera, bajamos la cifra de 50.000 millones de dólares. Hay economistas que dicen que llegamos a 40.000 millones de dólares. Hoy en día hemos llegado, y por cierto, llegamos a una producción petrolera de unos 300 y pico mil barriles de petróleo. Hoy en día, estamos hablando de 2021, ahora 2025, nuestra economía es aproximadamente de 100.000 millones de dólares. Ya no es una economía que es solo barriles de petróleo, ahora es barriles de petróleo y trabajo de la empresa privada en una relación más o menos pareja, donde claro, el aporte también del Estado está muy apalancado en el pago de impuestos que hacen las empresas privadas, y nuestra producción petrolera, según cifras del gobierno, que son las que deben ser aceptables para todos, está cercano al 1.000.000 de barriles. Digamos que esa es la realidad que estamos manejando nosotros hoy en día. Dicho sea de paso, una curiosidad que te voy a dejar al respecto de eso, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento 40.000 millones de dólares de economía, algo inaudito, la peor caída que había experimentado el país. Entonces nos exige el sacrificio de pagar impuestos municipales, donde se pagaba una décima de punto porcentual, lo multiplicaron por 10 y hasta por 15 y por 20 y lo llevaron a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos porcentuales. Imagínate lo que significa eso, porque había caído la producción a 300.000 barriles y porque la economía era de 40.000 millones. Bueno, yo quisiera formular una pregunta, ¿no? Primera pregunta para el debate, como ahora la producción petrolera llegó al 1.000.000 y ya nuestra economía está en 100.000 millones, ¿será que nos pueden bajar un poco los impuestos para nosotros ofrecer más plazas de empleo y producir de una manera más efectiva? Venezuela es uno de los países que tiene el IVA más alto. Exactamente. O es que hay miedo de hacer propuestas. Es que hay miedo de hacer propuestas. No, hay que hacer las propuestas. Lo que tienen que estar centradas en criterios, en principios, en evidencia. ¿Cómo influye el clima político en la vida económica del país? O sea, por ejemplo, tenemos presos políticos, hay cuestionamientos a lo que pasó el 28 de julio, hay cuestionamientos a la falta de independencia de poderes en Venezuela. ¿Cómo influye esa situación política tan complicada que hemos tenido en los últimos años? Bueno, mira, más que el cómo, yo te voy a decir la tendencia. Yo te hablé al principio de Venezuela como un país que está transitando su camino hacia el crecimiento, pasando por los dolores de la adolescencia. Creo que este era un país que durante 111 años de explotación petrolera, lógicamente el clima de inestabilidad política que se pudo haber generado en algunos periodos de nuestra historia y que muchas veces perduraba muchísimo tiempo, afectaba de mayor medida a la economía. Yo creo que tú hoy en día tienes una nueva generación de empresarios que se ha hecho un poco más independiente del hecho político para poder generar el hecho económico y para poder generar productividad. Pero aquí yo quiero hacer un llamado de atención. Ciertamente debemos ser más independientes, ciertamente debemos confiar más en el país, hacernos un poco más independientes de la política, pero la política sí importa. Claro. Hay que volver a la política. Quien piense que la política en un país no es importante se equivoca. Porque detrás de la economía hay una política económica y detrás de la política económica hay un ser humano que atiende a unas ideas políticas. Correcto. Bueno, aquí dice Kiyosaki Hams, no sé, dice lo siguiente: de la boca para afuera todo muy bonito, pongan Villas y Castillo, pero la realidad es otra, el pueblo pasando trabajo y los políticos con los bolsillos llenos. Bueno, las generalizaciones nuevamente, ¿no? Por aquí también te pregunta de nuevo que si ha crecido la economía, ya diste la respuesta. Me pregunta a mí que si ha bajado la inflación. Por Dios, ojalá. Bueno, por supuesto, de la hiperinflación que conocimos, por supuesto que ha bajado, pero nuevamente hemos visto un repunte en la alza de precios. Dos comentarios. Hay 3 o 4 problemas que son transversales a todas las empresas y muchas veces tocan a la gente. Lo primero que tú te encuentras es el tema de los servicios públicos, la electricidad. Segundo, te encuentras el tema de la falla en acceso a fuentes de financiamiento y la masificación de fuentes de financiamiento válidas y útiles.
Luego tienes la carga fiscal importante, las obligaciones fiscales de las empresas, y tienes el tema de la inflación. La inflación erosiona el patrimonio al que tiene patrimonio y le erosiona el bolsillo al que no tiene patrimonio, le quita todo lo que tiene en los bolsillos. Eso no le conviene a nadie. Entonces son 4 temas que hay que poner en agenda, sobre los cuales hay que discutir y hay que ponerse al servicio de la solución y proponer. Por eso digo, vamos a intensificar los canales para proponer, para ponernos al servicio de las soluciones para la gente, de las soluciones para el país. Y al amigo que dice que yo prometo villas y Castilla, hermano, yo solamente te prometo empleo, promoción del empleo. Eso es lo que yo puedo proponer. Yo no tengo ministerios, yo no tengo fuerzas especiales, ni fuerzas armadas, ni poder fáctico, ni nada de eso. Tengo un discurso claro para el sector empresarial, tenemos unas ideas claras para el sector empresarial, estamos claros de que debemos hacer de todos los retos la mayor cantidad de oportunidades posible para emprender los cambios y transformaciones que requiere este país, y eso pasa por la inversión y el empleo. Felipe, la vicepresidenta anunció que se estaba trabajando en una concertación de precios. ¿Es posible en el actual esquema económico del país hablar de precios concertados? Hay la posibilidad, por ejemplo, de que las reposiciones que tienen que hacer los comerciantes vengan a precios concertados sin afectar el patrimonio de las empresas y sin afectar la fuente de trabajo. Mira, eso no es nuevo, es una práctica que varios países han apelado a eso, pero hay unos límites. Tú puedes concertar una banda de precios siempre que no llegues a los límites, porque cuando tú llegas al límite máximo posible, entonces ya tienes que afectar cantidades. En el momento que tú afectas cantidades por fijar una variable de precio, empezamos a entrar en fenómenos totalmente indeseables que no queremos de nuevo vivir en Venezuela alrededor de la disponibilidad de productos. Entonces, mira, sí, todo es negociable mientras hayan unas bandas que no afecte la producción y las cantidades. Y sobre todo cuando estos acuerdos no estén alrededor del dogma de que el problema es que el empresario gana mucho, que el problema es el margen del empresario. Se puede verificar que los márgenes muchas veces de las empresas aquí en Venezuela son hasta menores de los que hay. ¿Cuál es el margen de ganancia promedio en Venezuela, por ejemplo, en materia comercial, por ejemplo? Eso es muy variado, Vladimir. Eso depende de la situación. Cuánto margina en bruto una empresa, un sector, es muy difícil de establecer. ¿Se habla de lo ético, del deber ser o de la realidad? No, hay unos estándares internacionales sobre los cuales se maneja un promedio, pero luego tú puedes ser muy correcto con el estándar internacional, pero si tu mercado no te da, tienes que ir hacia abajo. Tú te puedes ser muy correcto con el estándar internacional, pero si tu mercado es un mercado que está demandando más de la capacidad que tú tienes que ir hacia arriba. Eso es teoría de precio. Vamos a entrar en temas netamente profundos y económicos para el modesto conocimiento que podemos tener aquí acerca de la empresa venezolana. Todo se puede conversar, todo se puede concertar, todo siempre en beneficio del movimiento empresarial del país se puede revisar, pero hay variables pues que tienen bandas y tienen límites. Vamos a hablar, por ejemplo, de la Venezuela de hoy con respecto a la de hace 3, 4 años o 5 años, ¿verdad? En cuanto al número de empresas activas, ha caído el número de empresas activas, ha habido un cierre de empresas, ha habido un nacimiento de nuevas empresas. ¿Cuál es el cuadro en general? No tiene que ser tan preciso. Bueno, fíjate, partimos de un punto de máxima mortalidad y llegamos ahora a un punto donde hay natalidad. Quiere decir que nosotros en el 2014 empezamos a tener un proceso de mortalidad de empresas acelerado. Luego hemos pasado por un proceso donde ya hay balance, algunas mueren, algunas nacen, y ahora estamos en un proceso donde empiezan a florecer algunos emprendimientos, sobre todo impulsados por las poblaciones más jóvenes, sobre todo impulsados por lo que han llamado también los emprendedores, y también por algunos, digamos, empresarios no tan emprendedores, bastante más experimentados, que han logrado identificar unos nichos y se han percatado de que hay algunos sectores de la economía que están creciendo. Entonces, debo poner una alerta aquí porque muchas veces la inestabilidad político-institucional, económica del país sigue manteniendo focos de crisis estructural en algunos sectores, en algunos estratos sociales y sobre todo en las regiones. Eso hay que atacarlo de la manera correcta para que esa tendencia de crecimiento de empresas aumente. Y además, insisto, una empresa nueva es el mejor regalo hoy en día para la sociedad. Tienes un aportante, tienes un contribuyente nuevo. ¿Qué más vas a pedir? Claro. ¿Es posible llegar a un salario real, es decir, sin bonos, Alberto Romero? Mira, al día de hoy yo creo que eso es una realidad difícil de lograr, pero
para los tiempos que han de venir pudiera ser una realidad del todo deseable sobre la cual el empresariado y los trabajadores están convergiendo a soluciones útiles. Los impuestos en las alcaldías, dice José Pernilla, son demasiado fuertes. Hay gente que quiere abrir su negocio, pero hay unos que abren y otros que cierran, y eso se debe a los impuestos en las alcaldías. Bueno, y también, por ejemplo, la basura, uno de los puntos. No, hay que bajar los impuestos. En Venezuela hay que bajar los impuestos porque a nosotros nos están fijando como objetivo para ir a buscar mercados internacionales, nos están buscando como objetivo generar oferta exportable. Entonces hay que empezar a hablar realmente de competitividad y sobre todo yo quisiera lanzar una propuesta. ¿Por qué no medimos cuánto podemos bajar los impuestos para generar más empleo? Cambiemos impuestos por empleo. Claro. ¿Por qué no? Claro. Vamos a hacerlo. Claro. Vamos a hacerlo. Que efectivamente al bajar los impuestos, pero si hay más empleo, hay más contribuyentes, ¿no? El empleo es una premisa fundamental en este momento. Christopher Arrinder. Saludos, Vladimir, y saludos al invitado. ¿Cuál es su equipo para estas elecciones? Y gracias por la pregunta. Claro que sí, pero además tiene paridad de género. Sí, tenemos una mujer en el equipo. Está bien. Te cuento. Y otra cosita, las reformas al interno que se plantean en Fedecámara. Sí, claro que sí. Mira, nuestro equipo está conformado por Francisco López, que viene a ser presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, José Manuel Alejo, que viene a ser presidente de Fedecámaras Lara, y Monique Lofredo, una dama que viene de ser presidente de Fedecámaras Anzoátegui. Y te quiero resaltar un detalle que no es menor, no solamente la presencia de la dama, por cierto, por sus capacidades. No por cuota. No es ni por cuota, ni simplemente porque hay que incluir una dama, no. Ella es una mujer muy capaz, una mujer que tiene 2 carreras, es abogado, es licenciado en comunicación social, tiene estudios en negocios internacionales, viene con una trayectoria sólida en el sector pesquero, sector primario, y viene también del sector educación, que es un tema que nos interesa muchísimo a lo interno del equipo. Y tenemos a José Manuel, que viene de la realidad centro-occidental, Monique viene de la realidad oriental, y ese detalle no es menor, porque la conformación del equipo no habla de regiones, tiene a las regiones en el equipo, están ellos allí. El comité directivo es un cuerpo colegiado per se, y ahí el 50% del equipo son regiones, porque vamos con la regionalización en serio. Tú me hablas de las reformas internas. Bueno, nuestra campaña se ha caracterizado por ir hasta la última cámara, en el último rincón de este país. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de campaña. No hay rincón de Venezuela donde hay una cámara donde no hayamos ido. Y mi carrera se ha caracterizado por eso, por hacer una carrera completa consagrada a las bases y consagrada a las regiones. Y eso va a continuar. Y le vamos a dar acceso directo a las regiones para que puedan resolver sus problemas. El gremio no puede seguir siendo víctima de actitudes clientelares de algunos que creen que van a dominar el gremio por su agenda telefónica. Eso no funciona en el gremio de aquí en adelante. La región debe tener acceso directo a la fuente de solución, porque nadie puede explicar el problema de la región mejor que el mismo dirigente regional. Nadie puede explicar el problema del sector mejor que el mismo dirigente sectorial. Vuelvo, hay que democratizar el acceso a las fuentes de influencia y de poder también en el sector empresarial. Mira, es una lucha de la humanidad, pero hay que darla. ¿Ese Capusolo de qué zona de Italia es? Mi papá es del sur de Italia, en la península, y mi mamá del sur de Italia, de la isla, de Sicilia. Sí, el Capusolo es del sur de Italia, de Salerno. Pero yo nací en Los Teques, Estado Miranda, y soy de Los Teques a mucha honra. Por eso yo siempre digo italiano de Los Teques. La próxima gestión de Fedecámara va a tener un signo italiano, ¿no? Claro, voy a ganar yo. ¿Y por qué Capusolo y no Picela? Mira, primero por el equipo que tengo, que me apoya, la profundidad regional que venimos a traer, las propuestas, la carrera que hemos tenido. Picela es un outsider que viene de un sector y no ha pasado por Fedecámara, no ha pasado por las vicepresidencias. Ha sido director, pero tú tienes que ver cómo se bate el cobre en una vicepresidencia con visiones distintas. No se ha batido con el gobierno en la mesa de diálogo social, no se ha batido con el gobierno en ambientes internacionales, no se ha batido en las regiones como nos hemos batido nosotros, no conoce las regiones. Hay sitios donde no lo conocen, hay sitios donde no lo han visto nunca. A nosotros nos conocen en todas partes, a nosotros nos han visto durante años, no hoy, no en la campaña. Donde nosotros llegamos, estamos llegando otra vez. Y preguntar, ¿quién ha venido desde la última vez que nosotros vinimos? Nadie, viene usted otra vez. Mira, y por ejemplo, un eventual apoyo de Adán Celis, ¿da caché o es una raya? El presidente de Fedecámaras debe mantener una actitud desde todo punto de vista institucional. El presidente de Fedecámaras no apoya a nadie.
Y el apoyo de un presidente de Fedecámaras tampoco le sirve a nadie, porque esto es una institución. Eso no debe ocurrir, que yo sepa no está ocurriendo, y si ocurriese es una falta grave a la ética de esta institución. ¿Qué le cuestionas y qué le reconoces a la gestión saliente? Mira, el presidente de Fedecámaras ha tenido el tino de navegar en un ambiente difícil, en un ambiente complicado. Ha sido en lo particular, fue mi compañero cuando yo fui segundo vicepresidente y él fue primer vicepresidente. Tuvo el tino de apoyar a la gestión anterior, de debatirse en esa primera vicepresidencia, de hacer como decimos en los gremios, hizo sus horas nalga en la primera vicepresidencia, yo en la segunda y en la primera. Tuvo el tino entonces de plantear un nuevo modelo de acuerdo a sus paradigmas y a sus ideas en un ambiente desde todo punto de vista complicado. Y yo creo que es justo reconocerle su valentía, su entereza, su visión de empresa, una visión de empresa de verdad de manual, que debe ser, que hace entender a muchos por qué tal vez no tienen las empresas y el emporio empresarial que el presidente de Fedecámaras tiene y que es ejemplo para mucha gente. Yo creo que Adán Celis es un hombre necesario para la realidad nacional en el futuro y es un empresario ejemplar, un empresario moderno con dimensión internacional inclusive, y necesitamos muchos Adán Celis en Venezuela para que este país eleve el Producto Interno Bruto en lo sucesivo. Necesitamos muchos Adán Celis que den empleo como él lo hace también, que tenga empresas sólidas como él las tiene también. Vamos a suponer que se realiza la elección en Fedecámaras, resulta ganador y te vas a reunir con el presidente Nicolás Maduro. Vamos a suponer que te reciba. ¿Cuáles serían tus primeras palabras para él? Bueno, vengo aquí para trabajar por el país. Yo soy hijo de la crisis. Yo tengo 47 años y yo nunca he escuchado que en Venezuela no haya crisis. ¿Por qué no nos planteamos un horizonte distinto? ¿Por qué no nos planteamos un país distinto? Yo no voy a ir allá a pedir nada. Yo voy a ir a proponer y decir lo que yo puedo dar y lo que yo puedo hacer. Y si atienden nuestra propuesta, bienvenidos para trabajar de la mano en pro de la gente, en pro de elevar el mercado. Y si no atienden nuestra propuesta, pues mira, nosotros tenemos bien clara nuestra vocación de libertad, haremos lo que puede hacer el sector privado en Venezuela con lo que hay, se hará con lo que hay y tenemos muchas cosas para hacer. Llamaremos inversión unilateralmente. Hay muchos países donde la inversión llega de la mano de la empresa privada, sin pasar por el Estado. Buscaremos inversionistas, buscaremos la manera de elevar el empleo, de hacer mejores productos, de tener empresas más eficientes. Pero sí, es verdad, Venezuela es un país que todavía requiere mucho de esa interacción público-privada, sobre todo el gran poder del Estado, que ha sido el actor preponderante durante los últimos 111 años, cuando menos, para poder hacer cosas. Entonces, vamos a trabajar. Quise dejar para último un tema que es muy importante y que no lo hemos abordado, pero que gravita sobre nuestra realidad nacional e internacional también, que es el asunto de la migración. ¿Qué propuestas tienes como candidato a la presidencia de Fedecámaras para la gente que está regresando, bien sea porque quiso regresar o bien sea porque los obligaron a regresarse después de un periodo de migración que ha sido muy duro, ¿no? Mira, para incorporar esa mano de obra migrante la propuesta de profundidad de la regionalización puede ser entendida por el joven venezolano o el migrante venezolano o el repatriado venezolano como una nueva propuesta de migrar, pero hacia adentro del país. El país está lleno de océanos azules. ¿Por qué hay gente de afuera que los ve y nosotros no? Bienvenidos todos los inversionistas que muchas veces trae el gobierno para hacer cosas aquí. Pero somos nosotros los venezolanos los primeros que tenemos que hacer cosas aquí. Tenemos que poblar los campos. Tenemos que buscar esas oportunidades a lo interno. Tenemos que revalorizar el concepto de la industrialidad regional, del servicio regional. Tenemos que revalorizar el concepto de la campesinidad, revalorizar el concepto de la ruralidad. Volvamos a la ruralidad en Venezuela. Venezuela, cuando se empieza a explotar el petróleo de manera comercial, pasa en un proceso acelerado de ser un país rural en un 75% a ser un país urbanizado en 75%. Nos convertimos en ciudades, pero no nos desarrollamos. ¿Por qué no hacemos algo distinto? ¿Por qué no avanzamos hacia un proceso de ruralización? Vamos a ruralizar el país. ¿Es que acaso las grandes potencias del mundo no son rurales? ¿Es que acaso alguno de los que me está oyendo en este momento piensa que los Estados Unidos es un país de ciudades? Estados Unidos es un país rural.
Entonces vamos a elevar el valor de la ruralidad, porque ahí hay oportunidades desde donde lo quieras ver. Hay oportunidades de negocio, hay oportunidades de rentabilidad, hay oportunidades de crecimiento, de desarrollo social. Entonces al final hay oportunidades para todos, hay oportunidades para el país, para que se fortalezca la empresa privada y para que se fortalezca el ciudadano común. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No sé si te quedó algo en el tintero, ¿eh? Yo los invito a todos a que nos acompañen en este proceso, en este camino de llevar al movimiento empresarial venezolano a un camino de aprovechamiento de oportunidades, de generación de oportunidades a pesar de que hayan retos, un proceso de diálogo nacional en el cual queremos trabajar de la mano con el gobierno nacional para buscar soluciones y al final emprender los cambios y transformaciones que realmente requiere este país en este momento clave, que es estelar para la empresa privada venezolana y es estelar para la empresarialidad y la institucionalidad venezolana. Construir instituciones, construir país, y en eso estamos nosotros. Gracias, Felipe Capozolo, candidato a la presidencia de Fede Cámara.